Sean bienvenidos. Nosotros somos el equipo 3, Teoría Pedagógica de Anton Makarenko. Estarán presentando Fabián Cota, Daniela Aceves, Fernanda Arballo, Zaire Aramburo, Claudia Calderón, Isabel Heredia y Esmeralda Torres. Comencemos. Situémonos en una región del estado de Chiapas, quien actualmente conserva el 76.2% de su población en pobreza. Específicamente, hay que situarnos en la región llamada El Chanal, considerada de alto riesgo debido a su extrema pobreza. En esta región llega un misionero, quien, conmovido ante toda esta situación, decide implementar una escuela. Este quiere reeducar a niños y jóvenes de acuerdo a las necesidades que están viviendo. Convive con ellos un tiempo, comienza a observar los rasgos de su comunidad y analiza de qué manera puede influir en su comportamiento. Después de mucho tiempo, comienza la ardua labor. Les enseña valores básicos para el trabajo, les enseña a trabajar la tierra, a producir lo esencial, pero sobre todo les muestra que ellos valen lo mismo que aquellos que se encuentran laborando en una oficina. Parece una labor noble, ¿no lo creen? Fundar una escuela dentro de una zona marginal, en donde es común las agresiones físicas, verbales, la tensión, la falta de material para desarrollarse, en donde se hace presente la falta de solidaridad y respeto. Uno pensaría que reeducar en estas situaciones es algo difícil e incluso imposible, ya que como son de diferente estatus social al de nosotros, pensamos que son personas completamente diferentes, que tienen ideales y comportamientos muy diferentes a los de nosotros. Pero hubo un hombre en la historia que logró reeducar a la sociedad de una población marginada. Esta persona fue Anton Makarenko, que con toda su teoría logró cambiar los ideales de su sociedad. Makarenko entregó toda su vida a la educación, pero no a la educación de la generación que lo tenía todo, sino que Makarenko se dedicó a reeducar a aquellos que no tenían nada, y esto le ayudó a crear una pedagogía innovadora para su época. La vida de Makarenko es un trabajo apasionado y encaminado a un fin en concreto. Un hombre con sueños e ideales que tenían una grande visión para el futuro. Acompáñanos a descubrir las grandes hazañas de Anton Makarenko. Anton Makarenko fue un pedagogo, trabajador social y escritor de origen ucraniano. Se le considera el teórico educativo de mayor influencia en la Unión Soviética y uno de los fundadores de la pedagogía en dicha nación. Es reconocido como uno de los grandes educadores del mundo gracias a los aportes que realizó. Destacó por promover ideas y principios democráticos dentro del ambiente educativo, así como por introducir el concepto de trabajo productivo en este sistema. Además, se encargó de elaborar las teorías y metodologías de la educación en colectivos infantiles autónomos. Fue fundador de las casas cooperativas para huérfanos por la guerra civil y delincuentes juveniles. Es famoso además por sus numerosas obras, entre ellas Poema Pedagógico, de 1933, un libro de 3 volúmenes que hoy en día está incluido en el plan de estudio de diversas instituciones educativas. Anton Semyonovich Makarenko, de origen ucraniano, nació en el año de 1888 en Ucrania. Durante su niñez, resultó ser un tanto débil y enfermizo, aunque tenía una capacidad de observación poco común. A los 5 años ya sabía leer y escribir sin inconvenientes, y a los 7 años ingresó a la escuela de primeras letras. Se matriculó en la escuela urbana en la ciudad de Kremenchuk, en la que estudió durante 6 años, destacándose en materias como filosofía, astronomía y ciencias naturales. Al salir, tomó un curso de pedagogía de 1 año y en 1905, con apenas 17 años, comenzó a enseñar. Sus primeros años fueron en la escuela primaria de la empresa en la que trabajaba su padre, donde ganaba un salario de 25 rublos al mes, lo que equivaldría a 40 pesos mexicanos en esa época.
En dicha escuela fue donde comenzó a hacer ciertas experimentaciones con sus alumnos. En 1914 ingresó a un instituto de magisterio donde terminó sus estudios con medalla de oro. En 1936 le asignaron otra colonia en Brovary, que llegó a convertir en un colectivo ejemplar en apenas un año. Por el año de 1936 fue acusado por realizar críticas a Stalin y apoyar a la oposición ucraniana, por lo que tuvo que huir de Kiev y se asentó en Moscú. Allí se dedicó a organizar sus programas educativos, así como a escribir y publicar sobre pedagogía y literatura. Anton Makarenko murió en 1939 en Moscú. Prosiguiendo con lo que es la historia de la teoría, nos referimos a los antecedentes antes de que Makarenko estableciera esta teoría. Todo surge en Poltava, una ciudad que se encuentra en el sur de Rusia. Aquí había una llamada colonia Gorky, la cual Makarenko estableció para poder ayudar a jóvenes y niños considerados como vagabundos, debido a que habían perdido a sus padres en situaciones como guerras o algún desastre que los dejaba sin un lugar donde vivir y sin quien los pudiera apoyar. Por ende, Makarenko realizaba este tipo de acciones porque creía que los jóvenes merecían poder seguir con su futuro, para así generar a mejores personas y que pudieran llegar a lograr algo de su vida. Makarenko comenzó a hacer sus primeras experimentaciones en este lugar llamado Gorky, debido a que con sus alumnos, los cuales eran niños y jóvenes rescatados por él, lo ayudaban a darse cuenta de cuáles eran las principales necesidades que tenían para llevar una educación de la mejor manera. Este se dio cuenta que había ciertas cosas que eran pilares fundamentales para que los niños llevaran un proceso educativo de la mejor manera. Ahí fue cuando comenzó con las primeras concepciones de lo que sería su pedagogía. Por ende, según todo lo que él había visto, consideraba 3 factores fundamentales de los niños. En primera, su contexto social. En segunda, su economía. Y tercera, sus gustos y necesidades para desarrollarse. Todo esto, él creía que era algo importante para que la educación se llevara de la mejor manera y que tuvieran un aprendizaje significativo durante el proceso. Por ende, este personaje consideraba que la educación debe ser un proceso que se realice mediante esfuerzo y disciplina. Así, posteriormente dará una experiencia social verdadera que ayudará a los jóvenes y niños a que apliquen todo lo que aprenden en la escuela en su vida diaria y así les pueda ayudar. Posteriormente, de esta forma, se forme un hombre nuevo que beneficiará a todo en su vida. Bueno, se preguntarán, ¿a qué se refería Makarenko con un hombre nuevo? Él creía que una persona dotada de conocimientos, con actitudes, aptitudes y destrezas, podía ayudar a construir y defender la sociedad. Todo esto apoyándose de la colectividad y del trabajo. Makarenko dice que el principio comunista o socialista depende principalmente de la explotación capitalista, aunque en sí Makarenko se concentra más en el comunismo. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Bueno, Makarenko pretende elevar estas masas explotadas a un nivel mayor, en donde puedan tener relación sus facultades físicas, mentales y espirituales. Lo que él pretendía con esto era crear una relación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, es decir, entre la teoría y la práctica. Él decía que estos dos debían relacionarse y no poner el punto y aparte a el trabajo en el que laboras y el trabajo intelectual, que es en el que estudias, sino que debían de estar unidos en conjunto, ya que al final de cuentas, ese era el fin del alumno. Mediante esta teoría, busca tener una formación espiritual o cultural en la que el hombre sea libre de disfrutar de todas las cosas que tiene en su alcance o en su cultura proletaria. De esta forma, no solo es un estudiante más, sino un colaborador con su comunidad.
Su pedagogía orienta a los hombres a ser capaces, activos y constructivos en el comunismo. Considera que la educación es el credo político constructivo del pedagogo. Dentro de esta rama encontramos principios psicológicos y axiológicos. Los principios psicológicos es en el que Makarenko expresa que el joven no es ni bueno ni malo, ni nace de ninguna de estas dos formas, sino que es la escuela la que va manipulando o ayudando a formar de cierta forma al joven. Principios axiológicos. En este, Makarenko dice que el joven debe desarrollar actividades y cualidades como la disciplina, el autocontrol, la puntualidad, la orientación, subordinación, autoorganización y capacidad de mando. Ejemplo, Makarenko decía que debía existir una relación entre la escolaridad y el trabajo para ser activos en su comunidad. Actualmente, los jóvenes universitarios deciden hacia qué carrera guiarse debido a qué es lo que les gusta. Bueno, ahora eres libre, pero existe algo que se llama servicio social profesional, en el cual el joven puede poner en práctica la teoría que ha aprendido estudiando y el trabajo que va a efectuar en un futuro para colaborar dentro de esta comunidad. Muy bien, antes de empezar debemos de definir dos conceptos clave en la pedagogía de Makarenko, que es el trabajo y la colaboración. Que sus alumnos trabajaran en equipo era importantísimo para él, porque recordemos que su pedagogía está basada en el comunismo. Para él, que sus alumnos o pupilos al salir a sociedad no vieran a un hombre mejor que otro solamente por su posición económica, por su estatus social, era mejorar al mundo. Para él esta era la manera de mejorar al mundo. También no era tan importante en sí la información que brindaba el docente al alumno, sino la formación de un carácter fuerte, la formación de personalidades enteras capaces de luchar y llevar su ideología a todo el mundo. Entonces, este en sí es el objetivo, formar personas capaces de luchar y con la necesidad de ayudar al prójimo. Entonces, a base de esto, nos interesa saber qué papel jugaba el docente, el alumno y la escuela en la pedagogía de Makarenko. Muy bien, el maestro aquí ya no era tan tradicionalista. Ojo, no queremos decir que era como lo miramos ahora, no era complaciente ni nada por el estilo. Simplemente ya no era el centro de atención en el proceso de aprendizaje. Ya no era ese maestro que llegaba, se ponía a hablar durante muchísimo tiempo, los alumnos solo observaban y al final quizá se retroalimentaban con algunas preguntas. No, ahora el maestro se miraba como un auxiliar que fijaba metas y, lo más importante, daba herramientas a los alumnos para que pudieran llegar al éxito o a lo que se esperaba. El alumno, como era de esperarse, era más activo, estaba consciente del comunismo. Y la escuela no quería individualidades, no le importaba en sí el historial del alumno, simplemente quería el bien común. Al tener asimiladas estas características, podemos llegar a un punto. No significa que sea la contraparte de la escuela tradicional, porque recordemos que la escuela tradicional también busca en sí formar un carácter, solamente que sus métodos son distintos. Para Makarenko es un poquito más liberal la manera de enseñar. No tanto porque no sea estricto, porque recordemos que el trabajo es parte de la pedagogía de él, sino porque el alumno es mucho más participativo. Entonces, ¿cuáles son los frutos de esta escuela? Un alto sentido de solidaridad, también el no sobajarse ante nadie, si es rico o no, y sobre todo hay 3 valores fundamentales, que es la honestidad, la puntualidad y la eficiencia. Ahora vamos a hablar sobre cómo podemos aplicar la teoría de Makarenko en un salón de clases. Primeramente tenemos 2 conceptos fundamentales y muy importantes, los cuales son la colectividad y el trabajo. 2 cosas que vemos día a día en el salón de clases.
o modernamente en las clases virtuales. Y justo aquí es donde entra nuestro ejemplo, el cual es el trabajo en equipo. Basándonos en esto, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, tenemos una manera muy común en las clases, que es al momento de poner a trabajar a los alumnos de manera colaborativa con un fin, el cual es llegar a un objetivo en común. Y bueno, ¿cuál es este objetivo? Entregar los trabajos que se les pide, realizar las actividades. Esto siendo ellos responsables, aportando cada quien ideas, tomando su papel para poder cumplir con lo establecido. Así ellos van a poder entregar sus actividades en tiempo y forma, donde participen cada uno de ellos. Y se busca enseñar esto desde pequeños porque es algo muy importante en el momento en que ellos van a salir posteriormente a la sociedad. Así sabrán que no están solos, que siempre pueden contar con alguien, porque al final de cuentas somos seres sociables y también nos tenemos que relacionar con los demás. Algo muy importante es no dejar atrás los valores, porque son una parte fundamental para que todos convivamos de una mejor manera. Otra de las formas de aplicar la pedagogía de Makarenko es retomando lo que él esperaba de los hombres en las clases, que es que tuvieran responsabilidades y fueran hombres de bien. Para ejemplificarlo, yo creo que esto se lograría por medio de las clases de valores, ya que su teoría decía que requerían de ciertas cualidades para lograrlo, como la honestidad, la diligencia, la eficiencia, la puntualidad, la capacidad de orientación, la subordinación y la capacidad de mando. Así que, teniendo esto en cuenta, el método más factible para la aplicación de la enseñanza de valores sería por medio de la moral y la ética, al igual que fomentar el actuar correctamente y hacer acciones buenas, como por ejemplo, si queremos formar un hombre de bien, esperamos enseñarle cómo actuar en la sociedad, lo que se considera correcto o noble ante las demás personas. También otra forma de aplicar la pedagogía de Makarenko es influir en los alumnos para que mediante sus acciones buenas o actos aporten algo a la sociedad, que estos mismos también influyen en las demás personas para que sea una cadena de acciones buenas y pues se pueda mejorar la sociedad y la comunidad. Anton Makarenko consideraba que la experiencia y el trabajo eran actores primordiales en la educación. Tuvo mucho reconocimiento el hecho de que pudiera adaptarse a las circunstancias del momento y poder salir adelante a pesar de ello. Makarenko logró reeducar a niños marginados de la sociedad y logró hacer de ellos miembros útiles para la sociedad. A nuestro parecer, lo más importante de Makarenko es la adaptación al medio. Supo reconocer las peculiaridades del contexto al cual se enfrentaba y salió logrando lo que quería. Pero aquello que no aplaudimos es que Makarenko y la sociedad comunista en general olvidaban que para lograr una conciencia común es necesario que los niños sepan quiénes son, que conozcan sus propias características, que averigüen qué es lo que esperan y qué es lo que los diferencian de los niños de la colonia. Fueron educados de forma que solo tenían que ver y valorar la obra comunista y no mirar más allá. Es incorrecto que esta ideología condicione a la educación y que pierda su finalidad. La única finalidad de la educación es la formación de un hombre libre. La educación de Makarenko no tenía ese fin. Pretendía crear comunistas que trabajaran por y para la causa y que no pasara por su mente escoger otro camino. Todo esto lo podemos definir en esta frase: debes estudiar para trabajar en aquello que ocupe tu sociedad, no para lo que tú ocupes. Nuestros niños y jóvenes son los futuros ciudadanos del país y del mundo. Son los llamados a hacer historia. Por ello, nosotros debemos crear personas libres y capaces de transformar el mundo,
de romper con esas ideologías y que sean capaces de decidir qué es lo que quieren para su vida, para su educación.